Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. En el Sermón del Monte, el Maestro hizo una clara distinción entre la enseñanza del Antiguo Testamento, la manera en que se decía ya lo habéis oído decir, y la nueva enseñanza de mi reino, que no es de este mundo, algo diferente de ser simplemente una buena persona humanamente y vivir según el modelo de dos poderes. Aquí se trataba de un cambio total con respecto a la antigua enseñanza hebrea, aquí se trataba de un modelo completamente nuevo que no tomaba en cuenta ni el bien ni el mal. Podemos saber cuán cerca estamos de mi reino observando hasta qué punto reaccionamos aún ante el bien y el mal. ¿Con qué alegría reaccionamos ante el bien y cuánto nos perturba el mal? ¿En qué medida nos volvemos indiferentes tanto ante el bien humano como ante el mal humano? Existe un reino espiritual, y vivir en él nos haría completamente indiferentes incluso a las cosas buenas de la vida. Solo al comienzo de nuestro viaje por el camino espiritual pensamos que el objetivo final es la mejora de nuestra experiencia humana, que duplicar nuestros ingresos es una buena demostración, o que hacer que nuestro corazón, hígado o pulmones funcionen un poco más normalmente, o incluso perfectamente según los estándares humanos, representa una demostración espiritual y es una indicación de progreso en el camino espiritual. La verdadera demostración que debemos buscar no es meramente el aumento de dólares o una mejora en la salud, por deseables que sean, sino más bien debe ser un renacimiento, una entrada a ese estado de conciencia que es mi reino, no de este mundo. Si solo queremos ser humanamente felices, saludables y ricos, debemos seguir siendo cristianos nominales, porque tratar de seguir las enseñanzas de Cristo Jesús exige un precio tremendo, un estilo de vida estricto y disciplinado. Es cierto que hay alegrías interiores incalculables y una paz interior que supera la imaginación, pero durante mucho tiempo habrá una lucha conmovedora del alma con ese pequeño demonio llamado yo, una lucha con el sentido personal de yo, mí y mío. Somos responsables en gran medida de nuestras vidas tal como las encontramos en este momento, no responsables en el sentido de que sean necesariamente los errores que hemos cometido consciente o inconscientemente o nuestras transgresiones y ofensas deliberadas, sino más bien por nuestra ignorancia de la vida y de los principios de la vida que nos ha convertido en presa fácil de las creencias del mundo. Si hubiéramos recibido una enseñanza adecuada desde la infancia y hubiéramos tenido un conocimiento de la ley espiritual, habríamos aprendido a evitar muchas de las discordias en nuestra experiencia. Sin duda, la mayor parte de nuestros problemas se deben a nuestra ignorancia de la vida, e incluso parte de nuestra buena fortuna puede haber llegado gracias a lo que el mundo considera suerte o circunstancias fortuitas. Desde nuestros primeros años, se nos ha inculcado la necesidad de ser emprendedores, tener una personalidad fuerte, ser dinámicos, saber lo que queremos e ir tras ello, y la importancia de conseguir, lograr, mientras que esas mismas cualidades pueden ser responsables de algunos de nuestros problemas, porque a través de estos rasgos de carácter adquisitivos, sin duda hemos violado la ley espiritual. No solo hemos recogido para nosotros el pan que hemos arrojado a las aguas, sino que muy a menudo, dependiendo del grado de nuestra astucia y, a menudo, de nuestra falta de escrúpulos, hemos maniobrado para capturar algo que pertenece a otros, y al hacer esto, esa violación de la ley espiritual tenía que reaccionar sobre nosotros. De manera similar, cada vez que hemos empujado o dado un codazo a alguien a un lado mental o físicamente o hemos tratado de alcanzar lo que es legítimamente de otra persona, en esa medida también hemos violado la ley espiritual. Incluso aquello por lo que hemos luchado legal y legítimamente ha sido a veces lo que nos ha destruido, porque, puesto que somos infinitos y, según la enseñanza del Maestro, tenemos en nuestro interior todo lo que el Padre tiene, cualquier intento de añadir a esa infinitud es en sí mismo una violación de la ley de Dios. Para estar espiritualmente en sintonía y vivir de acuerdo con las leyes de Dios, debemos empezar por darnos cuenta de que todo lo que el Padre tiene está encarnado en nosotros, el pan de vida y el vino de inspiración, todo el reino de Dios está establecido en nuestro interior. Entonces, en lugar de empezar la vida con la idea de ganar, conseguir o lograr, invertiríamos eso y nuestra actitud sería la de servir, dar, otorgar, compartir y cooperar. Viviríamos desde nuestro interior con la confianza y seguridad de que nuestra alegría está en compartir y cooperar. En ese estado de conciencia, nuestro bien en el plano humano sería la acción refleja de dar y compartir.
Cada vez que creemos que hay algo o alguien que ganar o conquistar, un nombre, una fama, una fortuna, estamos en ese mismo momento violando el principio espiritual de la vida, que es la generosidad. Como linaje de Dios, el Espíritu de Dios hecho carne, todo lo que Dios es somos nosotros, y todo lo que el Padre tiene es nuestro. Creer lo contrario sería romper esa relación de unidad, de la misma manera que lo hizo el hijo pródigo cuando, pensando y creyendo que lo que tenía era suyo aunque originalmente le había sido dado por su padre, vivió una vida desenfrenada, gastó y desperdició su riqueza. Lo mismo ocurre con nosotros, incluso si empezamos por darnos cuenta de que Dios es nuestra sabiduría, nuestro suministro, y Dios es esto, aquello o aquello otro, y luego nos olvidamos de seguir reconociendo nuestra fuente y en cambio la reclamamos y la usamos como si fuera nuestra. A menudo lo que hacemos es agotar y agotar ese suministro, porque al reclamar algo como nuestro nos separamos de la fuente, y tal separación resulta en limitación. Al comprender a Dios como la fuente, no gastamos nada, ni fuerza, ni años, ni sabiduría, ni sustancia, ni fuerza vital, porque no era nuestro. Todo fluye a través de nosotros cuando lo invocamos desde una fuente infinita. Creer en un suministro limitado es como medir el suministro de agua de una comunidad por la cantidad de agua que hay en las tuberías en un momento determinado, olvidando que hay un depósito cerca y que ese depósito se repone constantemente gracias a la fuente inagotable de lluvia y nieve. La convicción de que es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestra vitalidad y nuestro uso de los años que se utilizan se debe a la creencia ignorante de que nosotros mismos somos algo y que la duración de nuestra vida se puede determinar utilizando como medida la cantidad generalmente aceptada de 70 años. Si desde el principio se nos hubiera enseñado la lección que el Maestro nos ha dado tan claramente sobre nuestra verdadera relación con Dios, que no es nuestra vida la que se vive, sino la vida de Dios, no es nuestra fuerza la que se utiliza, sino la suya, no es nuestro entendimiento o provisión lo que es infinito, sino la suya, y que nosotros no somos más que los instrumentos a través de los cuales Dios derrama su vida para glorificarse a sí mismo, hace mucho tiempo que nos habríamos dado cuenta de que nuestra función es vivir, no como seres humanos enfermos y envejecidos, sino como la imagen y semejanza de Dios, recurriendo a Él para nuestra sabiduría, fortaleza y provisión diarias. No será ningún honor para ti ni para mí si vivimos hasta los 150 años, luciendo como si tuviéramos 50 y en plena posesión de todas nuestras facultades, ingenio, inteligencia, fuerza y salud. Será Dios glorificándose a sí mismo por medio de ti y de mí, tal como Dios se glorifica a sí mismo a través del sol, la luna y las estrellas. Los cielos declaran la gloria de Dios, y la tierra proclama la gloria de Dios. No alabamos ni damos crédito a las estrellas por ser hermosas, ni al sol por ser brillante y cálido, ni a la luna por dar luz. Si damos gloria a algo, debemos dar gloria a Dios por haberse expresado de esa manera. Así que, sea lo que sea que mostremos en el camino de la armonía espiritual, no nos atribuyamos ningún mérito, sino comprendamos que a través de nosotros Dios está mostrando la obra de sus manos, Dios se está glorificando a sí mismo como nuestra forma, como nuestra sabiduría y como nuestra gracia. El Sermón del Monte señala claramente estos dos modos de vida, el modo en que se les ha oído decir desde la antigüedad, el modo en que se obtiene, se logra y se lucha por sobrevivir, y el camino del yo te digo, el camino de dejar, dar y descansar en mi paz. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio. Mateo 5, 21, 22. Obedecer el edicto de no matar es poseer la justicia de la antigua manera en que se decía, ya habéis oído decir esto. Tal era la justicia de los escribas y fariseos que eran obedientes a la ley. Tal es la justicia de muchas de las personas religiosas de hoy, pues también enseñan, todas las denominaciones enseñan, no matarás. Pero la justicia de quienes siguen el camino espiritual tiene que ir más allá de eso, tiene que ir más allá de estar enojado con el hermano, más allá de la venganza. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Mateo 5, 38. Si nuestro sentido de la justicia es del tipo que quiere vengarse de los males que se han cometido contra nosotros, nuevamente puede compararse con la justicia de los escribas y fariseos, es decir, con la de algunos de los religiosos del mundo de hoy. Pero escuchen lo que les digo, yo, el Cristo. No resistáis al mal.
Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 39, 40. Esta es una de esas palabras del Maestro que la gente de los días de Jesús llamaba palabra dura, y que hoy se considera impráctica. Si alguien es demandado, contraataca con una contrademanda; si es agraviado, hace todo lo posible, a veces cualquier cosa, para hacer valer sus derechos. Tal es la rectitud de los escribas y fariseos. Pero Cristo nos dice que no podemos recurrir a tales medios. Si nos quitan nuestros bienes o si alguien intenta quitárnoslos, tenemos que aceptar esa pérdida con buena disposición; si nos perjudican, no debemos buscar reparación. Es una frase dura, pero sin embargo, el Cristo dice que debemos permanecer quietos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mateo 5, 43, 44. Este yo dentro de nuestro propio ser, no un hombre de hace 2000 años, nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si somos cristianos solo de nombre, podemos afirmar que estamos viviendo de acuerdo con estos dichos duros, pero si somos cristianos practicantes, no podemos dar solo un apoyo verbal a estas enseñanzas. Tenemos que levantarnos cada día y hacerlo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mateo 6, 5. Jesús tenía una manera de ver a través de la naturaleza humana, y en esta declaración desnuda de pretensiones a aquellas personas que se reúnen en las iglesias únicamente para ser vistas por los hombres. Y también tenía una palabra para las personas que recurren a las afirmaciones y dependen de ellas. Pero cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Mateo 6, 7. El Maestro tenía una respuesta para todo. Sabía que Dios es nuestra alma, más cerca que la respiración y más cerca que las manos y los pies; sabía que no hay nada que suceda dentro de nosotros que nuestra alma no sepa. Por lo tanto, aunque podamos engañar al hombre que está a nuestro lado, ciertamente no podemos engañar al hombre que está dentro de nosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Vivir humanamente es perdonar en un caso y no perdonar en otro, es juzgar, condenar y criticar; vivir de una manera humana en la que podríamos sentirnos justificados al replicar: bueno, mira lo que hizo, se lo merecía. Jesús, sin embargo, sacó a la luz un estilo de vida espiritual que no tiene en cuenta lo que los demás piensan, hacen o son. Él simplemente dijo: perdona. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que tienen rostro triste, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mateo 6, 16. Allí está de nuevo el deseo humano no solo de ser bueno, sino de querer que todo el mundo conozca nuestra bondad. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 17, 18. Aquí está la inversión que hace Jesús de todo el panorama humano, y si seguimos sus enseñanzas, no publicitamos nuestro bien ni buscamos crédito por él. Simplemente vivimos de acuerdo con nuestro más alto sentido de lo correcto. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, pero haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. El modo de vida humano consiste en acumular tesoros y, por supuesto, el hombre práctico nos recuerda la importancia de ahorrar para los días posiblemente oscuros que se avecinan. No se puede negar que, si hemos derrochado nuestros bienes o malgastado nuestro dinero, puede llegar un día en que deseemos haber sido menos pródigos. Sin embargo, nuestro verdadero tesoro es la sabiduría espiritual que hemos acumulado. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24.
No podemos vivir según un estándar de vida humano y al mismo tiempo cosechar el fruto de la vida espiritual. No podemos vivir según la filosofía de ojo por ojo y diente por diente, ni depender de tesoros acumulados donde la polilla y el óxido corrompen. No podemos vivir según el código humano y al mismo tiempo orar a Dios por luz espiritual, pan espiritual, vino espiritual y agua espiritual. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo 6, 25, 32. En el tiempo de Jesús, los gentiles eran los paganos. Eran los que vivían según la carne, eran los que hacían lo mismo que muchos de nosotros hacemos hoy, pensaban mucho, en lo que debían comer, beber y vestir. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera vida cristiana es una dependencia del infinito invisible, es una vida vivida con la comprensión de que el alma dentro de nosotros es nuestro pan, vino y agua, que esa alma es nuestra inteligencia, la fuerza de nuestro cuerpo y lo que renueva el cuerpo, haciéndolo joven y armonioso para el propósito de una vida sana y fructífera. Vivir sin pensar no es humanamente sensato, pero cuando nos alimentamos de esas aguas interiores de vida eterna, nuestra vida es sostenida y mantenida por las facultades internas del alma. Viviendo según el modelo espiritual, vivimos lo que en la terminología cristiana se llama la vida por gracia. Existe dentro de nosotros lo que llamamos nuestra alma, la sustancia de nuestra vida, de la que podemos extraer dinero como lo haríamos con nuestra cuenta corriente, pero con esta diferencia. Con una cuenta corriente, estamos limitados a lo que hemos depositado en el banco, pero en el modo de vida espiritual, estamos limitados solo a lo que Dios tiene. Podemos extraer de nuestra alma la fuerza o la sabiduría, la habilidad en nuestra profesión o incluso para conducir un automóvil, para dirigir un negocio o una casa. Cuando las capacidades espirituales se han desarrollado, no hay absolutamente ningún límite a lo que se puede lograr, porque no somos nosotros quienes lo logramos. Es Dios quien hace estas cosas, es Dios quien sale invisiblemente a este mundo y atrae hacia nosotros todo y a todos los que son necesarios para nuestra experiencia, y nosotros nos encontramos atraídos al lugar donde debemos estar en el momento adecuado, recibiendo lo que debemos tener. Pablo lo llamó vivir por Cristo, dejar que Cristo viva nuestra vida, dejar que Cristo haga todas las cosas, no a través de los músculos, no a través de las cuentas bancarias, no por venganza, sino a través de Cristo que nos fortalece. Vivir por Cristo exige que renunciemos al sentido personal de la vida con su dependencia de la fuerza física, el razonamiento humano y los recursos materiales. En el Sermón del Monte se exponen dos formas de vida completamente diferentes que no tienen nada en común. Una es la que se ha oído decir en otros tiempos, ejemplificada por la rectitud de los escribas y fariseos, que es la forma de vida de la gran mayoría de los seres humanos en todo el mundo. También es la forma de vida de casi todas las enseñanzas religiosas en la tierra hoy en día, excepto aquellas enseñanzas místicas que rara vez llegan a la conciencia humana. Porque la mayoría de la gente no busca un modo de vida que sea un alejamiento tan radical del modo de vida humano convencional, y por lo tanto, excepto entre aquellos que siguen el camino místico, poco, o quizás más correctamente, nada se sabe del modo de vida del yo os digo. La gran enseñanza del Maestro en el Sermón del Monte y en los 4 evangelios no es una enseñanza de debilidad, conveniencia o compromiso, ni tampoco es una enseñanza de dejar ciega y mansamente que el mundo haga lo que quiera con nosotros y de aceptar pasivamente todos los golpes que quiera darnos. Es más bien una enseñanza en la que no resistimos al mal, sabiendo que el Padre interior se ocupa de nuestros intereses. Para una persona absorta en la materialidad, enredada y gobernada por ese amo tiránico, la mente racional, esta forma de vida sin duda sería rápidamente juzgada y condenada como total e imposiblemente impráctica. Al principio parece impráctica, pero detengámonos un momento y tratemos de ver por qué sentimos que debemos protegernos luchando y esforzándonos mentalmente, físicamente o con oración. ¿No se basa todo esto en la premisa errónea de que hay dos poderes en este mundo? Si solo hubiera un poder, Dios, ¿habría algo contra lo que luchar o con lo que luchar? Es cierto que si juzgamos según lo que vemos y oímos, hay dos poderes. ¿Pero en qué basamos nuestro juicio? ¿No estamos juzgando únicamente por las apariencias? ¿No estamos juzgando por la evidencia que tenemos ante nosotros? El Maestro nos advirtió que no juzgáramos según las apariencias, sino que juzgáramos con un juicio justo.
si juzgamos con rectitud, lo que significa dar testimonio no de lo que vemos o oímos, sino de lo que se desarrolla espiritualmente desde nuestro interior, pronto descubriremos el milagro y el misterio de esta enseñanza. No hay dos poderes, solo hay uno. En el Sermón del Monte, se nos muestra el modo de vida humano tal como lo hemos estado viviendo, pero también se nos da una visión de la vida espiritual que se puede alcanzar y que es el modo de vida más práctico que existe porque es una vida vivida por un principio espiritual, y ese principio espiritual es Dios. Infinito, eterno, universal, omnipresente, omnipotente y omnisciente. En algún momento de nuestras vidas, todos debemos llegar a una experiencia real y demostrable de esa presencia que Jesús llamó el Padre interior. No solo debemos hacerlo individualmente, experimentar esta presencia, pero debemos contribuir en todo lo posible para que sea parte de la experiencia mundial. Hay débiles indicios de un nuevo entendimiento entre las naciones. No hace muchos años, la única manera de resolver las disputas internacionales era la guerra. Unos pocos intentaron la mesa de negociaciones, pero generalmente fracasaron porque acechaba en la mente de los hombres la idea de que si las conversaciones resultaban ineficaces, siempre existía la posibilidad de llamar al ejército y la marina, pero ¿a qué pueden recurrir las naciones en estos tiempos de fisión nuclear? Como todo el mundo se da cuenta de que la civilización nunca podría sobrevivir a una guerra atómica, los que ocupan puestos de responsabilidad están buscando ahora alguna otra solución a las tensiones mundiales. Algunos de ellos incluso han llegado al punto de censurar a sus aliados si recurren a la violencia y renuncian a la mesa de negociaciones. Independientemente de cuánto derecho parezca tener una nación, el mundo está dejando lentamente de tolerar el uso de la fuerza, incluso si temporalmente una nación pierde por no utilizar la fuerza física. Ese es el primer paso hacia el modo de vida propugnado en el Sermón de la Montaña. Hace muchos años, antes de que se soñara siquiera con el camino infinito, vi que la solución a todos los problemas humanos se basaba en la capacidad de no contraatacar, de no luchar contra el error, sino en la capacidad de descansar en el poder único. Una vez que somos capaces de hacer eso, estamos practicando el Sermón del Monte y viviendo la vida espiritual, porque entonces ya no hay más necesidad de buscar la buena salud que de librarse de la mala salud, ya no hay más necesidad de buscar el abastecimiento que de huir de la carencia. Nos quedamos quietos en el ser divino, no en el ser humano. El ser humano necesita muchas cosas. Necesita ser curado, necesita recibir provisiones, necesita que su suerte mejore. No sucede lo mismo con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es sostenido por el Padre interior. Cuando nos hemos elevado por encima del odio y del amor hasta el punto de orar de manera igual y sincera tanto por los injustos como por los justos, entonces nos hemos elevado por encima de los pares de opuestos. Entonces nos acercamos a la conciencia del yo os digo del Sermón del Monte. Ese es el secreto del Sermón del Monte. Nos aleja tanto de la salud como de la falta de salud, de la provisión y de la falta de provisión, para llevarnos a ese mundo del primer capítulo de Génesis, donde no juzgamos en absoluto si es salud o no, provisión o no provisión, sino si estamos en ese espíritu. En otras palabras, regresamos al primer capítulo de Génesis. Siguiente capítulo. La práctica. Hay muchas formas de meditación que conducen al despertar del Cristo interior durmiente. No existe una forma única adecuada para toda la gente. Finalmente cada persona debe encontrar la forma que se ajuste a su conciencia en particular. Todos los métodos hacen un llamado a ese sentido profundo de humildad que sabe, nada puedo yo por mí mismo. La meditación satisfactoria requiere del abandono del ser personal con sus pretensiones egoístas de poseer una sabiduría propia, de modo que el poder que llamamos el Padre interior pueda hacerse cargo. Este poder está dentro de nosotros, no dentro de nuestro cuerpo, sino dentro de nuestra conciencia, y es a través de la meditación que le permitimos escapar del interior para que pueda actuar en lo externo y volverse el salvador de nuestra experiencia. El contemplar a Dios pudiera ser la etapa inicial de la meditación, la belleza del universo de Dios, la ley de Dios y la actividad de Dios. Nuestra vida se convierte en aquello que se contempla, contemplando la gloria de Dios en todo, en el verde césped, en la suave brisa, en la turbulencia del océano y en la calma de la noche. En este estado contemplativo del ser no podemos contemplar nada en este mundo sin reconocer al mismo tiempo su causa, la invisible actividad espiritual que lo produce.
Jamás debiéramos mirar la salida o la puesta del sol sin reconocer instantáneamente la naturaleza espiritual de aquello que lo trajo a expresión: Dios, el principio creativo de las montañas, los cielos y los mares; Dios, el principio creativo de aquello que llena el aire con aves, y que surte con peces a los mares. Si vivimos en la contemplación continua de la presencia y el poder invisibles que subyace en todo, el mismo lugar en donde estemos parados Tierra Santa será. Cuando consideramos la gloria de Dios al contemplar sus maravillas, nuestra mente se posa en Dios. Es entonces cuando cada vez menos y menos pensamientos extraños irrumpen en nuestra conciencia. Es cuando somos capaces de permanecer sentados por varios minutos, en ocasiones hasta por una hora, encontrándonos en paz en nuestra contemplación de Dios y de la belleza del universo espiritual. La contemplación eleva nuestra conciencia hacia una atmósfera de receptividad, hacia una conciencia donde los milagros ocurren. Entonces la mente pensante consciente llega a detenerse, y la presencia y el poder invisibles tienen la oportunidad de funcionar. En tanto que no se le permita operar en la conciencia a ese ello, a ese ser invisible, a esa presencia y poder invisibles, tan solo estaremos funcionando en el nivel mental. La mente humana no puede ser la vía para la actividad del alma, una conciencia superior tiene que ser alcanzada. Por medio de esa conciencia superior, a través de esa mente que estuvo en Cristo Jesús, el alma se revela a sí misma y a su actividad, como nuestra experiencia individual. Aquello que se imparte a sí mismo desde la conciencia interna, es poder, no los pensamientos que pensamos ni nuestras declaraciones o creencias, y aquello que se revela en el interior, en el plano interno, es el poder al que le siguen las señales. Esta conciencia interna no tiene límites, y al elevarla a un nivel superior nos damos cuenta de aquello que yace más allá de nuestro conocimiento inmediato. Esta conciencia superior es ilimitada y nos imparte su sabiduría, infinita y eternamente. Es ese lugar aislado dentro de nuestro propio ser donde la actividad incesante del mundo exterior no se entremete. Si somos fieles a la práctica de la contemplación y a las formas más simples de meditación, dicha práctica nos conducirá de una forma de meditación a otra, hasta que lleguemos a la verdadera experiencia de escuchar la vocecita callada y suave, a recibir la guía divina interior y a ser divinamente conducidos en cada paso del camino. Comiencen sentándose en una posición cómoda. Algunos prefieren una silla rígida, inclusive una dura, con la que se obligan a permanecer en una posición erguida, en tanto que otros se encuentran más a gusto en un sillón. Pongan los pies apoyados en el suelo, mantengan el cuerpo erguido, las manos sobre el regazo. En esta posición natural, relajada pero alerta, comiencen su meditación con algún pasaje de las Escrituras que llegue a su pensamiento, o si lo prefieren pueden abrir su Biblia o algún libro de sabiduría espiritual, y leer un poco. Pudieran leer solo un párrafo o quizá necesiten leer 10 páginas, antes de que algún pensamiento atraiga su atención en particular. Cuando eso ocurra cierren su libro y lleven dicho pensamiento a su meditación. Considérenlo, manténganlo frente a ustedes, repítanlo. Pregúntense, ¿por qué me llegó esta cita en particular? ¿Tiene algún significado interno? ¿Qué significa esto para mí en este momento? Al continuar meditando, otra declaración pudiera llamar su atención. Consideren ambos pensamientos. ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Hay alguna coherencia? ¿Por qué se presentó la segunda cita luego de la primera? Para ese entonces quizá una tercera idea y hasta una cuarta pudieran presentarse, y todos estos pensamientos habrán surgido de su consciente, de su conciencia. En ese breve período de meditación que quizá habrá tenido solo un minuto de duración, habrán experimentado a Dios revelándose, se habrán abierto a la inteligencia y al amor divinos. Este es el verbo de Dios que es vital, profundo y poderoso. Haber recibido una declaración de verdades de las profundidades de nuestro propio ser es evidencia de que hemos tenido un cierto grado de concientización de Dios, descienden sobre nosotros la paz y la calma, un sentido de bienestar y seguridad, mana desde nosotros. Si es practicada fielmente esta forma de meditación, abrirá nuestra conciencia para permitir a Dios actuar en nuestra vida, permitirá al Cristo vivir nuestra vida, pero tiene que ser practicada. Por ello es necesario regresar a nuestra meditación en la primera oportunidad, y repetir el proceso a mediodía y de nuevo al anochecer. Pudiera ser que no seamos capaces de dormir de corrido toda la noche. A medianoche pudiera llegar el mandato: medita.
Estos períodos de silencio, reflexión, introspección, meditación y finalmente comunión, nos preparan para recibir la gracia interior. No nos desanimemos porque pareciera que no estamos haciendo progresos en estos períodos de 3 o 4 minutos de meditación durante el día o la noche, no. Nos desanimemos aunque pareciera que no sentimos la respuesta, pues no tenemos forma de medir los resultados de nuestros esfuerzos en términos de un solo período de meditación o incluso luego de una semana o un mes de práctica. Esperar resultados inmediatos de la meditación sería lo mismo que esperar tocar a Bach o a Beethoven luego de la primera lección de música. ¿No sería absurdo que luego de las primeras 6 horas de practicar las escalas musicales, las abandonáramos desesperados porque no alcanzamos la habilidad inmediata en el arte que requiere un alto grado de habilidad técnica? Si somos serios en nuestro deseo de señorear ese arte, reconoceremos desde el instante en que comencemos a practicar el arte de nuestras escalas musicales, que algo ocurre tanto en la mente como en los músculos. Quizás se requiera de todo un año de práctica antes de que alguna habilidad sea alcanzada. La habilidad final no puede medirse en horas, días, o inclusive meses, de práctica. Lo mismo sucede con la meditación. Hemos hecho un comienzo desde el primer instante en que cerramos nuestros ojos y reconocimos: estoy buscando la gracia de Dios, estoy buscando el verbo o la palabra que procede de la boca de Dios. No sé por qué orar, así que no oro por algo de este mundo. Escucho por tu voz. Espero por tu palabra. Esta forma de meditación, repetida una docena de veces al día, cambiaría gradualmente toda nuestra vida, y es posible que los cambios sean evidentes al mes. Cada vez que nos volvamos a ese centro interior estaremos reconociendo que, nosotros, por nosotros mismos, nada podemos, estaremos buscando el reino interior. Esta es humildad verdadera, oración verdadera, es un reconocimiento de la nada de la sabiduría, el poder y la fuerza, humanas. Es el reconocimiento de que la sabiduría, el poder y la fuerza vienen de lo invisible infinito. Sin que lo sepamos o sin tener conciencia de ello, estos períodos de silencio crean una atmósfera de espíritu en la cual la actividad del mismo espíritu va delante de nosotros para hacer florecer el desierto como una rosa. He aquí un ejemplo de una forma sencilla de meditación en la cual comenzamos con una idea, tema o cita central, y lo consideramos hasta que su significado interior nos sea revelado. Yo nada puedo por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El significado de la primera parte es inmediatamente evidente, pero, ¿qué significa la declaración de que el Padre que mora en mí hace las obras? ¿Qué es el Padre dentro de mí? ¿Quién es este Padre dentro de mí? Sabemos que cuando Jesús hizo esa declaración se estaba refiriendo a Dios. Entonces debe significar que Dios, dentro de mí, hace las obras. Jesús habló de su Padre y de mi Padre, así que pareciera estarnos diciendo que hay un poder Dios, algo adentro que hace las obras. El mismo Padre que estaba en Cristo Jesús, también está en mí. Este Padre dentro de mí, este ello, es mayor que el que está en el mundo, mayor que los problemas del mundo. La vida, inteligencia y sabiduría que están dentro de mí, son mayores que aquello que está en el mundo, son mayores que mis enemigos, mayores que mis enfermedades, mayores que mi ignorancia, mayores que mis temores, mayores que mis dudas, incluso mayores que mis pecados. Yo todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Este Cristo es el Padre dentro de mí, el poder divino interior del que Jesús dijera: jamás te dejaré ni te abandonaré. El Padre interior, el Cristo que me fortalece, jamás me dejará ni me abandonará. Antes que Abraham fuera, este Padre ya estaba dentro de mí y estará conmigo incluso hasta el fin del mundo. Es una presencia y poder que han estado conmigo desde el principio de los tiempos, incluso cuando yo no sabía que ello estaba ahí, y que ello estaría conmigo por toda la eternidad. Estará conmigo sin importar dónde esté yo, si hiciera mi lecho en el infierno. Si caminara por el valle de sombra de muerte, este Padre estaría siempre conmigo. Es una presencia que jamás me deja, un poder que siempre me fortalece, que va delante de mí para enderezar lo torcido y para suavizar lo áspero. Siento su mano en la mía. Lo sé. Yo sé que hay un poder que todo lo puede. Yo sé que hay una presencia que puede vivir mi vida por mí, tomar mis decisiones, y mostrarme el camino de la vida. Todo el reino de Dios está dentro de mí. Tú jamás me dejarás ni me abandonarás, yo jamás podría dudar de tu presencia.
Todo esto tú me lo has revelado dentro de mí mismo. Te doy gracias a ti, Padre, ya que tú has escondido esto de los sabios y prudentes, y me lo has revelado, siendo un bebé en la verdad, un principiante en la senda espiritual. Esta práctica de considerar una cita de las Escrituras no es demasiado difícil para un principiante ni muy simple para un estudiante avanzado. Tal como en el ejemplo anterior, utiliza un pensamiento o cita central con la intención de comprender su significado interior y recibir luz con ello, para jamás ser utilizado de nuevo como un cliché o cita, metafísicos. Estas formas elementales de meditación debieran entenderse y practicarse antes de intentar las formas superiores y más complejas. Recordemos que nuestro objetivo es desplegar un estado de receptividad hacia la vocecita callada y suave. En la meditación no pensemos en nuestro problema, volvámonos al interior y esperemos, esperemos y esperemos. Esperemos por 3, 4 o 5 minutos. Si luego de ese tiempo no hemos sentido una respuesta dentro de nosotros, levantémonos y llevemos a cabo nuestros deberes cotidianos. Después de 1 o 2 horas, meditemos de nuevo esperando silenciosamente, esperando hasta que la voz de Dios se escuche dentro de nosotros. Que los pensamientos que surjan por medio de nuestra mente no nos importen, no estemos interesados en ellos. Permanezcamos esperando hasta que sintamos la actividad del Cristo moverse dentro de nosotros. Si no sentimos el toque del Cristo en 3 o 4 minutos, volvamos a nuestras actividades diarias, pero luego de 2 o 3 horas meditemos de nuevo. Si fuese necesario, continuemos con esta práctica por años, pero si persistimos, llegará el día cuando habrá una respuesta interior que nos dará la certeza que dentro de nosotros está aquello que el Maestro llamara el Padre, y que Pablo conoció como el Cristo. El principiante debiera meditar 3 veces al día, o si eso no fuera posible, al menos 2, por la mañana y por la noche. No hay nadie que halle esto demasiado difícil de hacer, porque todo mundo se levanta y todo mundo se acuesta. Todo mundo puede dedicar unos cuantos minutos extras por la mañana y por la noche, incluso si no pudiera encontrar otro momento para este propósito durante las 24 horas del día. Sin embargo, para los estudiantes serios siempre habrá otros intervalos en algún otro momento del día. Estos períodos de meditación gradualmente se volverán parte regular de nuestra existencia y estaremos meditando en otro o en todo momento u hora del día o de la noche, en ocasiones solo por medio segundo o durante varios minutos, incluso al manejar o asear el hogar. Aprendamos a abrir la conciencia aunque sea por un segundo, para encontrarnos en un estado de receptividad. Tomemos cualquier aspecto o faceta de la verdad espiritual. Pudiera ser el concepto luz. Innumerables personas fueron llamadas la luz del mundo. Jesús fue la luz, tal como lo fueron Elías, Pablo y Juan. Pero, ¿qué implica la frase la luz del mundo? Volvámonos al Padre y preguntémosle para que nos aclare el concepto luz. Al desplegar el oído que escucha, obtendremos el sentido espiritual o la interpretación de algún escritor metafísico a dicha palabra, más que el significado literal tal como lo da el diccionario. Así tendremos nuestra propia comprensión dada por Dios en relación con el concepto luz. Tal vez el significado de la palabra alma no nos sea claro. Muy pocos saben lo que alma verdaderamente significa, es uno de los misterios más profundos de la sabiduría espiritual. Para comprenderlo, volvámonos al Padre, para la revelación acerca del tema de alma. Tarde o temprano, al mantener un estado de receptividad, comenzaremos a recibir impartición sobre la naturaleza de alma. De esta forma es como aprendemos a llevar a nuestra conciencia cualquier palabra o tema acerca del cual estemos buscando comprensión, esperando, en un estado de expectación, por la luz que brille sobre aquello, y que nos revele su significado. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el pasaje: sea mi gracia suficiente para ti. Conocemos las palabras, pero a menos que su significado interior sea revelado por medio de la meditación, tendrán poco o ningún significado en nuestras vidas. Solo entonces es cuando estas palabras viven para nosotros y se convierten en el verbo o el palabra. Cuando despertemos por las mañanas debiéramos recordar conscientemente la declaración de que la gracia de Dios es nuestra suficiencia en todo. No la repitamos una y otra vez como una repetición o afirmación vana, sino más bien llevémosla a la conciencia y moremos en ella. Tu gracia es mi suficiencia, tu gracia, sí, la gracia del Padre dentro de mí. El Padre está dentro de mí, y es la gracia del Padre la que es mi suficiencia en todo.
Ahora sé de quién es la gracia, pero, ¿qué es la gracia? ¿Qué queremos decir por gracia? ¿Qué es? Puede llevarnos cerca de 2 o 3 minutos el percibir que tu gracia no está lejos, sino que está dentro. Por el momento eso pudiera llegar a ser toda la revelación. Sin embargo, 2 o 3 horas después, llevemos de nuevo esta declaración a un recuerdo consciente. Esta vez pudiéramos recordar que estábamos considerando la palabra gracia. No pasará mucho tiempo antes que comencemos a darnos cuenta que hemos oído que gracia se describe como un don de Dios, como aquello que procede de Dios sin habérnoslo ganado, merecido o trabajado por ello, algo que llega sin esfuerzo personal. Por eso esta gracia, que es nuestra suficiencia en todo, es una actividad de Dios dentro de nosotros. Al meditar en el significado de la palabra gracia, su significado pudiera ser revelado de cierta forma para algunos de nosotros, y en forma completamente distinta para otros, pero para ambos puede llegar con tal fuerza, como para abrir las ventanas de los cielos y verter una bendición para la cual no haya suficiente espacio para ser recibida. Para cada uno se desplegará algo distinto de aquello que se revele para otro. Si somos sinceros, tomaremos en conciencia muchas veces durante el día la declaración: mi gracia es suficiente para ti. Si moramos en esa declaración de la verdad, la estaremos meditando y cumpliremos así una de las más importantes enseñanzas que se haya dado jamás a la raza humana. Si moráis en mí, y si mis palabras morasen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Si mantenemos el verbo o palabra vivo en nuestra conciencia, morando en él 4, 5, 8, 10 o 12 veces al día, incluso también cuando despertemos a medianoche, encontraremos que estaremos meditando. Estaremos dejando que el verbo more de verdad en nosotros y que el Cristo se convierta en la actividad de nuestra conciencia. ¿Qué es el Cristo? Si verdaderamente desean saber lo que el Cristo es, comiencen con este reconocimiento verdaderamente humilde: Padre, yo sé muy poco acerca del Cristo, ayúdame a entender a el Cristo. Luego cierren sus ojos y mantengan su atención en la idea del Cristo. Cada vez que la mente trate de vagar, regrésenla gentilmente. Mantengan su atención centrada en el Cristo. Finalmente captarán la visión del verdadero significado del Cristo, un significado que ustedes jamás serán suficientemente capaces de explicarle a ningún otro, pero ustedes mismos, lo sabrán. El Cristo será una presencia real en su conciencia, ello será un poder, una influencia, un ser. Y aún así, será algo que no podrá definir. No importa lo que puedan decir acerca del Cristo, ello no será aquello. Sin embargo, si persisten en esta meditación, un día el Cristo estará vivo en su corazón y entonces escucharán: yo nunca te dejaré. Como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré, yo estaré justo contigo. Solo acuérdate de buscarme, de esperarme. No busques ninguna señal, no busques nada exterior. Solo mira hacia mí. Si solo miras hacia mí, un día, cuando creas que necesitas agua, esta brotará de una roca, o cuando creas que necesitas alimento, este caerá del cielo, pero jamás busques. Ese es el pecado, buscarlo. Búscame solo a mí. Yo estoy esperando a tu lado. Yo estoy sentado dentro de ti. Yo estoy descansando en tu corazón. Yo estoy en tu mente, en tu conciencia. Yo estoy justo aquí, entre tus brazos, abajo, en las puntas de tus dedos. ¿Me sientes? Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti para enderezar lo torcido. Yo nunca te dejaré. Mira hacia mí y sé salvo. Búscame mientras yo pueda ser hallado, y todo esto te será añadido. Búscame. Desde el instante en que el reconocimiento sea nuestro, habremos demostrado la declaración de Pablo: vivo yo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Entonces esa atmósfera del Cristo permanecerá para siempre con nosotros, y nuestra misma presencia física se volverá una bendición para todos aquellos con quienes entremos en contacto. ¿Por qué estamos ahí? No. Porque el Cristo está ahí como la luz de nuestro ser. El camino es orar sin cesar. Conscientemente nos abrimos al reconocimiento del Cristo hasta que llegue el momento cuando ustedes y yo ya no tengamos que hacerlo conscientemente, porque ya no habrá más un ustedes o un yo para hacerlo. Búsquenme, al Cristo, y sean salvos.